Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. La tensión guitarrista-cantante dentro de un grupo de rock siempre ha sido una de las mayores fuentes creativas, ¿no?, para hacer buena música. Recordemos, si no, esas relaciones amor-odio, por ejemplo, históricas entre Keith Richards, Mick Jagger, David Lee Roth, Van Halen, Slash Axl o Steven Tyler, Joe Perry. Lo peor no es que la atmósfera dentro de una banda pues se haga insoportable e insostenible y que el grupo acabe disolviéndose. Lo peor es que el grupo musicalmente funcione, sea exitoso y te veas abocado a una larga carrera musical con alguien al que no soportas, algo que ha pasado muchas veces entre guitarristas y cantantes. En este vídeo repasamos una de las peores relaciones que se han dado en un grupo de rock. Nos referimos a la del grupo Dokken, un grupo exitosísimo, con grandísimos discos, una grandísima trayectoria, pero que tuvo en esa mala relación entre su cantante Don Dokken y su guitarrista George Lynch, pues ese caso especial que le hace destacar dentro de esa tensión existente habitualmente entre guitarrista y cantante, ¿no? Algo que va a tener como colofón en este vídeo, pues por ejemplo, situaciones en las que acabaron a puñetazos antes de un concierto en Wembley, como Don Dokken terminó con tratamiento psiquiátrico por ansiedad y George Lynch dándole la espalda al público porque no quería seguir de gira con su compañero de grupo. Y sin ponernos de lado de ninguna parte, ya que este es un canal de guitarristas, vamos a también ir seleccionando las 7 cosas que no le puedes hacer a tu guitarrista o acabará odiándote. Vamos a ello. George Lynch y Don Dokken eran dos músicos que se buscaban la vida en la escena angelina de finales de los 70 en California, y los dos tienen muy buenas anécdotas en sus orígenes, ¿no? Por un lado, Don Dokken acabó grabando, por ejemplo, las pistas, al menos las pistas de referencia del disco Blackout de Scorpions, ya que Klaus Meine pues estaba pasando por muchos problemas de voz, tendría que pasar por cirugía, y fue Don Dokken el que grabó pues algunas de esas pistas para que luego el cantante alemán las grabara por encima, ¿no? Por otro lado, George Lynch tiene también muy buenas anécdotas, ¿no? Fue el guitarrista que intentó entrar en la banda de Ozzy cuando al final pues escogió a Randy Rhoads, ¿no? Y al final pues acabó en el puesto de Randy Rhoads como profesor en la escuela de guitarra de su madre. También recordemos esa anécdota de George Lynch cuando tocaba en la banda de Boys, en la que todo un Gene Simmons intentó fichar a la banda, y cuando fue a verlos a un concierto que daban en un pequeño local, pues se quedó alucinado con el grupo que tocaba antes, que no eran nada más y nada menos que Van Halen, ¿no? Parece ser que cuando escuchó tocar al guitarrista Gene Simmons, pues decidió ficharles, grabarles una maqueta, y el propio George Lynch dice que cuando escuchó tocar a Van Halen pues se le cayó el alma a los pies y prácticamente decidió tirar la guitarra por la ventana. Parece ser que la primera vez que Lynch y Don Dokken se conocieron ya no hubo buen rollo, ¿no? Es algo que ellos han reconocido, y quizá ambos cedieron, según comentan, porque George Lynch era ya un gran guitarrista y Don Dokken se dio cuenta de que podía llevar sus canciones a otro nivel, y George Lynch cedió porque Don Dokken tenía contactos y podía conseguir, como así fue después, pues un contrato discográfico, en este caso venido de Europa también, ¿no? El problema, la semilla con esa mala relación vino dada porque Dokken utilizó 2 canciones que habían compuesto Lynch y Mick Brown batería sin pedirles permiso, es decir, las puso a su nombre, las vendió, gastó ese dinero, y aunque le valió para un contrato discográfico junto con otras canciones que presentó, pero esto ya sentó muy mal a guitarrista y batería, que ya ahí ya parece ser ya un poco le crucificaron, ¿no? Aunque los tres sacaron provecho en este sentido, pero evidentemente robarle a un guitarrista o a cualquier músico sus canciones pues no es un buen empiece. Esto ha pasado en muchos casos, ¿no? Muchas veces se acredita las canciones y se pone la letra y la melodía, y todo el trabajo guitarrístico pasa sin acreditar, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Jake Lee en Ozzy Osbourne, o el mismo Andy Summers en The Police, ¿no? Que como está demandando a Sting precisamente por ese trabajo de guitarra que le ha hecho, que es parte esencial de la canción, y no queda acreditado. Ese contrato discográfico sería el de su primer álbum, Breaking the Chains, un disco que estuvo pues a punto de no producirse. Por lo visto, Don Dokken comentó, iban a grabarlo en Alemania, que iban a tener el equipo de Scorpions, que iban a estar alojados en sitios con mayores posibilidades, y cuando llegaron allí, pues todos menos Don Dokken tuvieron que hospedarse prácticamente en lo que era un refugio antiaéreo de la guerra, ¿no? O sea que unas condiciones nefastas, y tuvieron que llevar su equipo, evidentemente, porque lo de Scorpions no era del todo verdad. En fin, eso hizo que las cosas se fueran cargando y que la grabación del disco Breaking the Chains no fuera nada fácil, ¿no? Con un George Lynch amenazando al productor que quería dejarlo, que no aguantaba la música que hacía Don Dokken. En fin, que ese primer disco y la carrera, por lo tanto, de Dokken, al menos como la conocemos, no se hubiera dado. Evidentemente, cuando como guitarristas o como cualquier otro músico pues te prometen una serie de equipo, una serie de tal que luego no se dan, pues la cosa se va cargando también.
Para los estándares de la época, el disco fue un fracaso. Vendió 100.000 copias cuando otras bandas de ese estilo entonces pues vendían millones, como argumentaba su discográfica. Fijaros lo mal que estaba la relación en el grupo. Hay una anécdota que clarifica mucho esto, que es que George Lynch y Mick Brown ofrecieron al cantante de Great White, Jack Russell, ya desaparecido Jack Russell, le ofrecieron ser cantante de Dokken, ¿no? Jack Russell era muy amigo de Dokken, no solo eso, sino que es que estaba viviendo en su casa, en su apartamento, y le propusieron formar parte de la banda, sustituir a Don Dokken, y él, por supuesto, se negó. Dijo, no solo es amigo mío, sino que es que la banda se llama Dokken. Dice, ¿cómo vais a sustituir a Don Dokken por otro cantante, ¿no? Algo que ahora suena irrisorio y que, pues eso, da la sensación de que la banda estaba absolutamente cogida con pinzas y su futuro, desde luego, temblaba. Llegaba la hora de grabar el segundo disco, Tooth and Nail, y como el mismo George Lynch declaraba, no quería que pasara como en el disco anterior, Breaking the Chains, donde Don Dokken había hecho una mezcla con las guitarras más bajas de lo que el guitarrista hubiera deseado, ¿no? Un problema por el que han pasado muchos guitarristas, ¿no? Ver cómo a la hora de la mezcla las guitarras bajan y el disco pierde toda esa fuerza rockera. Algo, recordemos, por ejemplo, que pasó a John Sykes en Whitesnake, ¿no? Que decía cómo ese solo de estilo de Nace había quedado sumergido, o el propio John Norum en The Final Countdown, ¿no? Como había visto cómo los teclados estaban muy por encima de lo que él esperaba. En fin, algo que George Lynch no quería se volviera a repetir, y ya de hecho en este disco Tooth and Nail prácticamente no pisaron el estudio juntos, ¿no? No podían ya verse ojo con ojo, y ya cada uno grababa sus partes sin coincidir, teniendo mucho cuidado Lynch, como decimos, en ese aspecto de que Dokken al final no hiciera esas mezclas un poco a su antojo y esas guitarras quedaron otra vez abajo. Aunque ahora Tooth and Nail está considerado como un disco magnífico, la verdad es que la grabación fue todo un infierno, no solo por esa malísima relación entre guitarrista y cantante, sino porque tampoco con el productor había acuerdo, ¿no? Don Dokken quería un productor que fuera más afín al grupo, ya que lo que estaban grabando pues parece ser que no acaba de sonar, y las movidas eran constantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fijaros cómo era el tema, que Don Dokken iba por las noches a mezclar los solos de George Lynch para que este no se enterara de que Don Dokken estaba a los mandos, ya que si se hubiera enterado, como Dokken dice, de que estaba de alguna manera produciendo sus solos, nunca lo hubiera dejado hacerlos. O sea que el disco se grabó, salió adelante de milagro, con otro grandísimo problema también, el hecho de que Don Dokken quería incluir una balada, la balada a la que luego sería Alone Again, que sería la balada de más éxito del grupo, y que George Lynch se negó desde el principio a hacerla, ¿no? Diciendo esa frase que también diría, por ejemplo, Joe Perry en Aerosmith cuando grabaron Dream On, de que los grupos de rock no hacen baladas, las baladas son para las nenas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que ese también fue motivo de fricción, ¿no? Esa balada Alone Again, que como decimos, pues no solo sería una gran balada, sino que daría pues grandísimos éxitos al grupo y haría que este Tooth and Nail pues al final acabara vendiéndose mucho mejor. En su siguiente disco, Under Lock and Key, pues encontramos unos Dokken quizá más equilibrados, un sonido más pulido, y se nota ahí esa diferencia en lo musical entre la melodía, el lado más, digamos, melódico de Don Dokken, y ese lado más guitarrero de George Lynch, que es seguramente pues el sello de la banda Dokken, ¿no? De todas esas contrariedades seguramente sale este gran resultado, y es un disco en el que tenemos temazos ya como It's Not Love o In My Dreams. Curioso es lo del tema de Hunter, ¿no? Donde se produjo otra anécdota, también otra tensión entre guitarrista y cantante. Parece ser que George Lynch compuso el tema para ser una instrumental, es decir, lo estaba utilizando para componiendo esas bases para hacer solos por encima de él sin voz, y Dokken dijo que eso no sonaba bien como instrumental, que iba a ser un coñazo, y entonces cogió la canción y le añadió letra, y al final acabó siendo ese temazo que es de Hunter, que como decimos también empezó con toda esa tensión, ¿no? Siguieron por supuesto las tensiones, y George Lynch amenazó también con que si Don Dokken componía más temas que los demás, pues se iba del grupo, ¿no? Algo que Don Dokken no entendía, porque decía que se pagaban los royalties a partes iguales. Lo interesante sería que el que tuviera las mejores canciones, pues al final esas canciones acaban en el disco, pero Lynch se negó a que el cantante tuviera más peso que los demás en ese aspecto. Algo que amenazó también el futuro del grupo y que creó mucha más tensión fue el uso cada vez mayor de estupefacientes, de drogas, por parte de todos los miembros del grupo, ¿no? Excepto Don Dokken, que subrayaba que esto hizo muchísimo daño, pues no solo a las actuaciones de la banda, sino también cuando se metían en el estudio de grabación, ¿no? Él mismo amenazó en su gira con Aerosmith de que iba a dejar el grupo, que el grupo se acabaría si seguían en este nivel, ¿no? Su siguiente álbum, Back for the Attack, sería un disco que seguiría con las mismas constantes, esa misma tensión entre guitarrista cantante, y el propio Dokken pues reconoce que no es su disco favorito y que hay muchos temas masturbatorios de guitarra, ¿no? Lo cual viene a decir pues que no le gustó nada la manera de tocar desenfrenada de George Lynch, y evidentemente pues existía esa tensión pues creciente en la banda.
Seguramente el momento de mayor tensión vivido en la banda fue en ese concierto en Wembley, teloneando a AC/DC en el año 88, donde el grupo pues acabaron a puñetazos, ¿no?, en la limusina que les llevaba al concierto. La tensión a lo largo del día entre George y Don Dokken había sido creciente y pues eso, acabaron a puñetazos, tuvieron que separarles y subieron a tocar con ese estado en donde George Lynch le dijo que iba a hacer una línea imaginaria en el escenario y que si pasaba de esa línea le iba a dar pues con la cabeza, con la guitarra a la cabeza directamente, ¿no? Imaginaos cómo está el tema para también actuar en un concierto con toda esa tensión ya incontenida, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, pues eso reflejaba pues todos esos años de tensión entre los dos que se reflejaban pues ya finalmente en esta situación. Lo peor estaba aún por venir, ya que ante esta situación se enfrentaban a toda una gira por Estados Unidos, el Monsters of Rock, que encabezaba Van Halen y en la que actuaban entre otros Metallica o Scorpions, y fijaros, con esta situación en el grupo, pues tuvieron que hacer esa gira, una gira que vino dada también por malas críticas al grupo. Recordar que salían detrás de Metallica, unos Metallica entonces con una fuerza imparable, y claro, ellos al lado pues parecían un grupo de sensibilidad muy pop, por decirlo de alguna manera, y esas malas críticas y esa mala relación que había entre Dokken y George Lynch pues hizo que fuera, pues como ellos mismos reconocen, pues todo un infierno, ¿no? Muy famosa aquella anécdota, ¿no?, de George Lynch durante muchas noches tocando de espaldas al público, escondiéndose detrás de los amplificadores sin hacer ningún caso porque no quería estar ahí en esos conciertos, y todo un Van Halen yendo al camerino a hablar con él, a decirle, dice, mira tío, tienes que cambiar, no puedes hacer esto a la gente, dice, con George Lynch diciéndole, dice, es que no le soporto, no puedo estar en el mismo grupo con Dokken, y Van Halen poniéndole el ejemplo con David Lee Roth, ¿no?, cuando su situación era tan mala, dice, cuando nosotros subimos al escenario, pues disimulamos todo lo que podemos, somos los mejores amigos, y cuando se acaba el concierto, pues ya no nos hablamos, y tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Con ese, digamos, ante esa situación, pues el propio Van Halen tuvo que tomar cartas en el asunto, algo que valió de muy poco, ya que George Lynch pues siguió con ese desencanto y con esa, digamos, falta de respeto también hacia el público. Por supuesto, nada más acabar esta gira, el grupo se disolvió, con juicios de por en medio. Don Dokken quería seguir utilizando el nombre de Dokken y como mucho había amenazado a sus compañeros de tenerlos como asalariados en el grupo, ¿no? Pero para nada parte integrante de este. La sorpresa es que el juicio al final dio la razón a Lynch, a Pilson y a Mick Brown, y Don Dokken tuvo que utilizar su nombre Don Dokken, pero no Dokken, para su siguiente disco, Up From The Ashes, ¿no? Algo que sorprendió al cantante, ya que se tiró 5 años sin poder actuar ni sin poder sacar nada con el nombre Dokken. Esto haría que un cantante como Dokken pues acabara prácticamente de psiquiatra, ¿no?, tomando ansiolíticos, y en una situación que al final vería como la banda pues se reuniría, incluso 2 veces después. En su siguiente disco, Disfuncional, encontramos que las canciones están solo compuestas por Jeff Pilson, Don Dokken, y George Lynch entraría después, ya que la discográfica se dio cuenta de que sería una buena maniobra para vender el disco que estuviera la formación original. El hecho de que Lynch no compusiera ningún tema en este Disfuncional pues hace que para el siguiente tomara nota y en Shadow Life, en una especie de venganza, hiciera que Don Dokken no quisiera compartir los créditos con Don Dokken, y este no compone ningún tema, ¿no?, en ese disco, con un sonido muy grunge, muy diferente a lo que conocíamos de Dokken. El propio vocalista dice que ese disco no le gusta nada, ¿no?, que le obligaron a hacer las letras sobre la base que le ponían, y que es un disco en el que prácticamente pone Dokken, pero podía haber sido cualquier otra banda grunge de los 90, ¿no? Ahí vemos también el daño que se puede hacer uno dentro de un grupo cuando no quieres dejar que otro componga simplemente por hacerle daño, y porque en el anterior disco pues no compusiste tú, ¿no? Algo que desde luego pues ha ido haciendo mucho daño también a la banda. Amigos, pues hasta aquí este vídeo donde repasamos esa tempestuosa relación entre George Lynch y Don Dokken, uno de los mejores grupos sin duda del hard rock melódico, y que se beneficiaron de esa manera distinta de ver la música, ¿no? Ese lado más melódico de Don Dokken, ese lado más duro y guitarrero de George Lynch, que al final pues lo que hizo es que esa mezcla, a pesar de las tensiones personales entre ambos, pues sacara discos y sin duda una carrera inolvidable. En fin, esperemos que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente.